La mañana del 12 de marzo de 1974 amaneció gris sobre el centro histórico de la Ciudad de México. Las nubes bajas cargaban la humedad de marzo y en las calles empedradas, cerca del Palacio de Bellas Artes, los primeros trabajadores ya caminaban apresurados hacia sus empleos. Entre ellos iba Roberto Montes, un hombre de 43 años, con el rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol, las manos callosas y la espalda ligeramente encorvada por años cargando cajas en el mercado de la Merced. Vestía un pantalón de mezclilla gastado y una camisa a cuadros que su esposa, Guadalupe, había remendado tantas veces que ya no recordaba cuál era la tela original. Roberto caminaba despacio, no por cansancio, sino porque sabía que al llegar al mercado lo esperarían las mismas 12 horas extenuantes de siempre, moviendo mercancía de un lado a otro por una miseria que apenas alcanzaba para alimentar a sus 4 hijos. Esa mañana, mientras cruzaba la calle de Tacuba, Roberto se topó con un rostro que no había visto en casi 2 meses. Emilio Vega, su amigo de toda la vida, estaba parado frente a una fonda popular llamada El Buen Sabor, fumando un cigarro barato con la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte urbano. Emilio tenía la misma edad que Roberto, habían crecido juntos en el barrio de Tepito, habían jugado fútbol descalzos en las calles polvorientas de su infancia, habían compartido su primer trago de pulque a los 15 años y habían sido testigos en las bodas del otro. Pero en los últimos años, algo había cambiado entre ellos. La crisis económica que sacudía al país desde principios de la década había golpeado con particular dureza a las familias obreras como las suyas. El salario real había caído estrepitosamente, la inflación devoraba cualquier ahorro, y el desempleo crecía como una sombra amenazante sobre millones de mexicanos. Roberto se acercó a Emilio con una sonrisa cansada. «¿Qué onda, compadre?» «Hace rato que no te veía por aquí», le dijo extendiendo la mano. Emilio respondió con un apretón firme, pero su mirada tenía algo distinto, una dureza que Roberto no recordaba haber visto antes. «Aquí andamos, Roberto, sobreviviendo como se puede», respondió Emilio con voz ronca, aplastando la colilla del cigarro contra el suelo con la suela gastada de su zapato. Los 2 hombres se quedaron en silencio unos segundos, observando el tráfico matutino que comenzaba a congestionarse en las avenidas del centro histórico. Camiones destartalados, automóviles Volkswagen Sedán, taxis verdes y blancos y microbuses repletos de pasajeros formaban un caos organizado que caracterizaba a la capital mexicana de aquellos años. «Oye, Roberto», dijo Emilio de repente, bajando la voz y mirando a su alrededor con cautela, «necesito hablar contigo de algo importante». «¿Tienes tiempo?» Roberto frunció el ceño. Tenía que estar en el mercado en media hora, pero algo en el tono de Emilio le hizo detenerse. «Pues, tengo que trabajar, compadre, pero dime rápido», respondió. Emilio se acercó más, hasta que Roberto pudo oler el tabaco en su aliento, mezclado con el aroma del café barato que servían en la fonda. «No aquí. Pásate a mi casa esta noche, después de que salgas. Es algo que te va a interesar, te lo juro». «Algo que puede cambiar nuestras vidas», susurró Emilio con una intensidad que hizo que Roberto sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti». Roberto llegó esa noche al departamento de Emilio en la colonia Doctores, un edificio de 3 pisos con las paredes descascaradas y un patio interior donde los niños jugaban entre la ropa tendida. Subió las escaleras de concreto agrietado hasta el 2º piso y tocó la puerta de metal oxidado. Emilio abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperándolo detrás de la puerta. «Pasa, pasa», lo apremió, cerrando rápidamente detrás de él.
El departamento era pequeño y oscuro, con apenas un foco desnudo colgando del techo de la sala. En la mesa de madera astillada había otra persona sentada, un hombre que Roberto no conocía. Era más joven, tal vez de 30 años, delgado y nervioso, con ojos que no dejaban de moverse de un lado a otro, como si esperara que la policía irrumpiera en cualquier momento. «Te presento a Javier», dijo Emilio, señalando al desconocido. «Es un conocido, un compa que tiene una propuesta para nosotros». Roberto se sentó lentamente en una de las sillas desvencijadas, sintiendo que algo no estaba bien. «¿Qué clase de propuesta, Emilio?», preguntó con cautela. Emilio intercambió una mirada con Javier antes de responder. «Mira, Roberto, ya no podemos seguir así, trabajando como burros para ganar una mierda que no alcanza ni para comer. Mis hijos tienen hambre, mi vieja está enferma y no tengo para pagarle un doctor. ¿Tú crees que esto es vida?». La voz de Emilio temblaba entre la rabia y la desesperación. Roberto sabía exactamente a qué se refería porque él vivía la misma realidad. Sus propios hijos iban a la escuela con los zapatos rotos. Su esposa cosía ropa ajena por las noches para sacar unos pesos extra. Y el domingo pasado habían comido frijoles con tortillas porque no había dinero para otra cosa. «Sí, Emilio, lo sé. Todos estamos jodidos. ¿Pero qué tiene que ver eso con él?». Roberto señaló a Javier con un movimiento de cabeza. Fue entonces cuando Javier habló por primera vez, con una voz sorprendentemente tranquila para alguien que parecía tan nervioso. «Yo trabajaba en una joyería en la calle de Madero hasta hace 3 meses, cuando me despidieron por los recortes», explicó. «Conozco el lugar de memoria, sé cuándo entra el dinero fuerte, sé cómo funcionan las alarmas, sé a qué hora se quedan menos empleados. Y sé que el próximo jueves van a tener una cantidad muy grande de efectivo en la caja fuerte, porque es cuando pagan a los proveedores de piedras preciosas que vienen de Querétaro». Se hizo un silencio pesado en la habitación. Roberto sintió que el corazón le latía más rápido. «¿Me estás hablando de un asalto?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Emilio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «No es solo un asalto, compadre. Es nuestra única salida». Javier calculó que hay por lo menos 200,000 pesos ahí esa noche. Dividido entre 3, son casi 70,000 para cada uno. ¿Te imaginas? 70,000 pesos. Puedes saldar todas tus deudas, comprarle ropa a tus hijos, llevar a Guadalupe a un doctor de verdad, tener para comer durante meses. Puedes respirar, Roberto. Por primera vez en años, puedes respirar. Las palabras de Emilio resonaban en la cabeza de Roberto como campanadas. 70,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Podría cambiar todo. Pero también sabía que estaban hablando de un crimen, de algo que podía terminar con ellos en la cárcel de Lecumberri, o peor aún, muertos en un enfrentamiento con la policía. «No sé, Emilio. Esto es muy arriesgado», dijo Roberto, pasándose una mano por el cabello grasiento. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si nos agarran? ¿Qué va a pasar con nuestras familias entonces?». Javier intervino nuevamente. «Por eso necesitamos planearlo bien. No va a salir mal si lo hacemos con cabeza fría. Yo tengo todo calculado. Entramos el jueves a las 9 de la noche, justo antes de que cierren. A esa hora solo quedan el gerente y un empleado de seguridad. Los controlamos, abrimos la caja fuerte, tomamos el dinero y salimos. 5 minutos, máximo 10. Para cuando alguien se dé cuenta ya estaremos lejos». Hablaba con la confianza de alguien que había pensado en esto durante mucho tiempo. Roberto miró a Emilio, buscando en los ojos de su amigo alguna señal de duda, pero solo encontró determinación. «Dame tiempo para pensarlo», dijo finalmente Roberto, levantándose de la silla.
Es una decisión muy grande, Emilio. No puedo tomarla así nomás. Emilio asintió, pero había decepción en su mirada. Está bien, compadre, pero no tenemos mucho tiempo. El jueves es dentro de 3 días. Necesito tu respuesta mañana a más tardar. Roberto salió del departamento con la cabeza dando vueltas. Bajó las escaleras lentamente y caminó por las calles oscuras de la colonia Doctores, donde las luces de neón de las cantinas y los puestos de tacos iluminaban débilmente las banquetas agrietadas. El ruido de la ciudad nocturna lo envolvía. Música de rócola saliendo de las pulquerías, gritos de vendedores ambulantes ofreciendo elotes y tamales, el llanto de bebés en los departamentos con ventanas abiertas, el ladrido de perros callejeros. Todo ese mundo que era el suyo, el mundo de los que nunca tenían suficiente, de los que vivían al día, de los que la crisis había golpeado sin piedad. Cuando llegó a su propia casa, un cuarto de vecindad en Tepito que compartía con otras 5 familias, Guadalupe lo esperaba despierta. Estaba sentada en el único sillón que tenían, remendando una camisa de su hijo mayor a la luz de una vela porque el foco de la habitación se había fundido y no había dinero para comprar otro. ¿Por qué llegas tan tarde?, preguntó sin levantar la vista de su costura. Roberto se quitó los zapatos y se dejó caer en una silla junto a la mesa de la cocina. Fui a ver a Emilio, respondió. Guadalupe dejó de coser y lo miró con preocupación. Ese Emilio no me gusta últimamente. He oído que anda en malos pasos. Roberto suspiró profundamente. No podía contarle a su esposa lo que Emilio le había propuesto, no todavía. Necesitaba procesar todo esto primero. Necesitaba decidir qué camino tomar. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se quedó mirando el techo agrietado de su cuarto, escuchando la respiración de sus hijos que dormían en un catre al otro lado de la habitación. Pensó en todo lo que no había podido darles, en todas las veces que había visto la decepción en sus ojos, cuando les decía que no había dinero para comprarles un juguete, un dulce, un cuaderno nuevo. Pensó en Guadalupe, trabajando sin descanso, con las manos agrietadas por el agua fría del lavado de ropa ajena, tosiendo cada noche con una tos que parecía empeorar, pero que ella siempre minimizaba, diciendo que era solo un resfriado. Pensó en sí mismo, en cómo había soñado alguna vez con tener un negocio propio, tal vez un puesto de comida o un taller de reparación de algo. Pero todos esos sueños se habían ido desvaneciendo año tras año, aplastados por la realidad implacable de la pobreza. Al día siguiente, Roberto fue a buscar a Emilio al mediodía. Lo encontró en un taller mecánico cerca del mercado, donde supuestamente había conseguido algunos trabajos eventuales. ¿Ya lo pensaste?, preguntó Emilio sin rodeos, limpiándose las manos grasientas en un trapo sucio. Roberto asintió lentamente. «Estoy adentro», dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió como si hubiera cruzado una línea invisible de la que ya no habría retorno. Emilio sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa que era mezcla de alivio y emoción. «Sabía que podía contar contigo, compadre. Siempre he podido contar contigo». Le dio una palmada en el hombro que intentaba ser reconfortante, pero que a Roberto le pareció extrañamente pesada. Los siguientes 2 días fueron una tortura de ansiedad y preparativos. Javier les explicó el plan con detalle meticuloso. Entrarían a la joyería El Brillante en la calle de Madero justo antes del cierre. Javier llevaría una pistola calibre 38 que había conseguido con un conocido, aunque insistió en que solo era para intimidar, que no tendrían que usarla. Emilio y Roberto se encargarían de controlar al empleado y al gerente, mientras Javier forzaba la caja fuerte, algo que según él podía hacer en menos de 5 minutos gracias a que conocía la combinación parcial y el modelo del mecanismo.
Saldrían por la puerta trasera que daba a un callejón, donde Javier había estacionado un Dodge Coronet 1968 robado 2 días antes, con placas falsas. Conducirían hasta Netzahualcóyotl, donde un contacto de Javier les permitiría esconderse por unos días mientras se calmaban las aguas. El jueves 15 de marzo amaneció con un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que Roberto sentía en el pecho. Pasó el día en el mercado como siempre, cargando cajas, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que veía a un policía pasar, sentía que su corazón se detenía. A las 7 de la noche, después de despedirse de sus compañeros de trabajo con un nudo en la garganta, se dirigió al punto de encuentro que habían acordado, una taquería en la calle de Isabel la Católica. Emilio ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, comiendo tacos de pastor sin mucho apetito. Javier llegó 10 minutos después, más nervioso que nunca, sudando a pesar de que la noche estaba fresca. «Es hora», dijo Javier, mirando su reloj de pulsera barato. Los tres salieron de la taquería y caminaron por las calles del centro histórico, que a esa hora estaban llenas de oficinistas que regresaban a sus casas, de vendedores ambulantes recogiendo sus puestos, de parejas jóvenes paseando frente a los escaparates iluminados. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que Roberto se preguntó cómo era posible que estuvieran a punto de cometer un crimen en medio de toda esa normalidad. Llegaron a la calle de Madero, donde las joyerías más elegantes de la ciudad exhibían sus mercancías detrás de vitrinas protegidas. El Brillante estaba en una esquina, un local no muy grande pero bien iluminado, con paredes revestidas de madera oscura y mostradores de cristal donde brillaban anillos, collares y pulseras de oro y plata. Javier sacó la pistola de la chamarra y la sostuvo contra su costado, oculta pero lista. «Recuerden, tranquilos y rápidos. No se pongan nerviosos», susurró antes de empujar la puerta de cristal. Una campanilla tintineó anunciando su entrada. Adentro, el gerente, un hombre de unos 50 años con bigote gris y traje azul gastado, levantó la vista desde el mostrador donde estaba haciendo cuentas. «Buenas noches, señores. Ya estamos por cerrar, pero si necesitan algo rápido...» No terminó la frase, porque Javier ya había levantado la pistola apuntándole directamente. «Esto es un asalto. No hagan ruido y nadie saldrá lastimado», dijo Javier con voz temblorosa que intentaba sonar amenazante. El gerente palideció, levantando las manos instintivamente. «Por favor, no disparen. Llévense lo que quieran», balbuceó. En ese momento apareció desde la trastienda el empleado de seguridad, un hombre corpulento de unos 35 años, que al ver la escena intentó sacar su propia arma del cinturón. Emilio reaccionó sin pensar, lanzándose sobre él y forcejeando. El empleado era más fuerte y en segundos había volteado a Emilio, inmovilizándolo contra el suelo. Roberto, paralizado por el miedo, vio cómo la situación se descontrolaba ante sus ojos. Javier, presa del pánico, gritó algo incoherente y disparó. El estampido de la pistola en el espacio cerrado fue ensordecedor. El empleado de seguridad se desplomó sobre Emilio, con un agujero en el pecho del que brotaba sangre a borbotones. El gerente gritó. Emilio empujó el cuerpo del empleado y se levantó con los ojos desorbitados, manchado de sangre. «¿Qué hiciste, pendejo? ¡Le disparaste!», gritó a Javier. Pero Javier ya estaba corriendo hacia la trastienda, olvidándose del plan, olvidándose de la caja fuerte, olvidándose de todo excepto de escapar. Roberto, completamente en shock, se quedó mirando al empleado que se desangraba en el suelo, haciendo sonidos guturales mientras intentaba respirar. El gerente había caído de rodillas, llorando y rezando. «¡Vámonos! ¡Vámonos ahora!», gritó Emilio, tomando a Roberto del brazo y arrastrándolo hacia la puerta trasera.
Salieron al callejón donde Javier ya había arrancado el Dodge. Se subieron de un salto mientras el coche aceleraba con un chirrido de llantas. Recorrieron las calles a toda velocidad, pasándose semáforos en rojo, esquivando otros vehículos. Roberto sentía que iba a vomitar. No habían robado nada. No tenían ni un solo peso. Pero habían dejado a un hombre muriendo en el suelo de una joyería. Habían cruzado la línea no solo de la legalidad, sino de la humanidad. Javier los dejó en una esquina perdida de la colonia agrícola oriental y desapareció sin decir palabra, llevándose el auto robado. Emilio y Roberto se quedaron parados bajo un poste de luz que parpadeaba, mirándose sin saber qué decir. «Tenemos que escondernos», dijo finalmente Emilio. «La policía va a estar buscándonos. El gerente nos vio». Roberto asintió mecánicamente, todavía en shock. Se separaron, acordando no contactarse durante varios días. Roberto caminó durante horas por las calles oscuras de la ciudad, demasiado aterrado para volver a su casa, temiendo que la policía ya estuviera esperándolo ahí. Terminó durmiendo en un baldío entre cartones y perros callejeros, tiritando de frío y de miedo. Al día siguiente, los periódicos de la Ciudad de México abrían con la noticia: asalto frustrado en joyería del centro, deja un guardia muerto. El empleado de seguridad, Raúl Mendoza Suárez, de 37 años, padre de 3 hijos, había muerto desangrado antes de que llegara la ambulancia. La Policía Judicial del Distrito Federal había iniciado una investigación inmediata. El gerente había dado descripciones detalladas de los 3 asaltantes. Se ofrecía una recompensa por información que llevara a su captura. Roberto leyó todo esto en un periódico arrugado que alguien había dejado en una banca del parque de la Alameda Central, donde se había refugiado tratando de parecer un indigente más entre tantos otros que habitaban ese espacio. El peso de lo que había hecho le aplastaba el pecho como una losa de concreto. Un hombre estaba muerto. No importaba que él no hubiera disparado, no importaba que todo hubiera salido mal, no importaba que no hubieran robado nada. Raúl Mendoza Suárez estaba muerto, y él era parte de eso. Roberto pensó en los 3 hijos de ese hombre que ahora habían quedado sin padre. Pensó en la viuda que tendría que explicarles a esos niños por qué papá nunca volvería a casa. Y pensó en sus propios hijos, que probablemente muy pronto también se quedarían sin padre cuando la policía finalmente lo atrapara. Durante los siguientes 3 días, Roberto vivió en las calles, moviéndose de un lugar a otro, comiendo lo que podía encontrar en los basureros de los mercados, durmiendo en portales y lotes baldíos. Cada vez que veía una patrulla policial, sentía que el corazón se le salía del pecho. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba ver a su familia, aunque fuera una última vez antes de que todo terminara. El 4.º día por la noche, se arriesgó a volver a su cuarto de vecindad en Tepito. Entró sigilosamente por el patio trasero, evitando las miradas de los vecinos. Cuando abrió la puerta de su cuarto, Guadalupe estaba ahí, sentada en la oscuridad. Se levantó de un salto al verlo. «¿Dónde carajos has estado?», susurró con furia contenida para no despertar a los niños. «He estado muerta de preocupación. Vinieron unos policías preguntando por ti hace 2 días». Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Qué les dijiste?», preguntó. «Les dije que no sabía nada, que habías salido a buscar trabajo y no habías regresado», respondió Guadalupe. «Roberto, ¿qué hiciste? ¿En qué te metiste?». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Roberto se dejó caer en la silla, incapaz de sostener más el peso de su secreto. «Hice algo terrible, Lupita, algo que no tiene perdón». Y entonces le contó todo. Guadalupe lo escuchó en silencio, con una mano sobre la boca, los ojos cada vez más abiertos por el horror. Cuando Roberto terminó de hablar, ella negó con la cabeza lentamente. «No puedo creer que hayas sido tan estúpido».
¿Un asalto? ¿Un hombre muerto? Su voz era apenas un susurro quebrado. ¿En qué estabas pensando? Roberto no tenía respuesta. Había pensado en darle una vida mejor a su familia, en escapar de la pobreza que los ahogaba día tras día. Pero en lugar de eso, había destruido todo. Tengo que entregarme, dijo finalmente. Es lo único que puedo hacer. Si me entrego, tal vez el juez sea menos duro. Y tú podrás decir que no sabías nada, que yo nunca te conté. Guadalupe lloró entonces, sollozando quedamente con la cara entre las manos. Pero antes de que Roberto pudiera tomar ninguna decisión, la decisión fue tomada por otros. Al amanecer del quinto día, la policía irrumpió en el cuarto de vecindad. Habían sido delatados. No por el gerente de la joyería, sino por el mismo Javier, quien había sido capturado intentando vender el auto robado y que en su desesperación por conseguir un trato con el Ministerio Público había entregado los nombres de sus cómplices. Roberto fue esposado frente a sus hijos, que lloraban sin entender qué estaba pasando, mientras Guadalupe gritaba y los vecinos se asomaban desde sus puertas para presenciar el espectáculo. En la patrulla que lo llevaba a los separos de la Procuraduría, Roberto iba sentado junto a Emilio, quien había sido arrestado simultáneamente en su departamento de la colonia Doctores. Los dos amigos se miraron, y en esa mirada había todo el peso de una amistad de décadas que se había roto irremediablemente. «Lo siento, compadre», dijo Emilio con voz ronca. «Yo te metí en esto. Todo fue culpa mía». Roberto no respondió. ¿De qué servían las disculpas ahora? Un hombre estaba muerto. Sus familias estaban destrozadas, y ellos iban rumbo a la cárcel donde pasarían probablemente el resto de sus vidas. El caso de El Brillante se convirtió en noticia durante varias semanas. Los periódicos lo cubrieron exhaustivamente, convirtiendo a Roberto, Emilio y Javier en símbolos del deterioro social que la crisis económica estaba causando en México. Algunos articulistas escribieron con compasión sobre cómo la pobreza y la desesperación podían llevar a hombres ordinarios a cometer actos desesperados. Otros los llamaron simples delincuentes que merecían el máximo castigo. Pero para Roberto, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Raúl Mendoza Suárez, desangrándose en el suelo de la joyería. Ese rostro lo perseguiría por el resto de su vida. El proceso judicial fue largo y doloroso. La familia de Raúl Mendoza asistía a todas las audiencias, sentada en primera fila, mirando a los acusados con un odio justificado. La viuda, Socorro Mendoza, una mujer de 35 años con el rostro consumido por el dolor, declaró ante el juez describiendo cómo la muerte de su esposo había destruido su familia. Sus 3 hijos, de 14, 11 y 8 años, habían tenido que dejar la escuela para trabajar. Ella había tenido que vender su casa y mudarse a un cuarto miserable en Naucalpan. No había dinero para nada, no había futuro, no había esperanza. Mientras ella hablaba, Roberto sintió que cada palabra era un cuchillo clavándose en su pecho. Javier, en un intento por reducir su sentencia, testificó contra Roberto y Emilio, afirmando que ellos habían sido los cerebros del plan y que él solo había sido un participante menor. Era mentira, por supuesto, pero el abogado de oficio que representaba a Roberto no tenía los recursos ni la habilidad para contradecirlo efectivamente. Emilio, por su parte, asumió toda la responsabilidad, declarando que había sido idea suya, que él había presionado a Roberto para que participara. «Mi compadre es un buen hombre que cometió un error por mi culpa», dijo ante el juez con voz quebrada. «Si alguien merece el castigo máximo, soy yo».
Roberto lo miró desde su lugar en el banquillo de los acusados y por primera vez en meses sintió algo parecido al afecto por su viejo amigo. Pero ya era demasiado tarde para que eso significara algo. La sentencia llegó 6 meses después del asalto. Javier recibió 15 años por homicidio y asalto a mano armada. Emilio recibió 20 años como cómplice. Roberto recibió 18 años. Cuando el juez leyó las sentencias, Roberto sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. 18 años, sus hijos serían adultos cuando saliera. Guadalupe tendría 58 años. Toda una vida perdida por una decisión estúpida tomada en un momento de desesperación. Los primeros meses en Lecumberri fueron un infierno. La cárcel, conocida como el Palacio Negro, era un mundo brutal donde la violencia y la corrupción reinaban. Roberto tuvo que aprender rápidamente a sobrevivir en ese ambiente. Tuvo que aprender a no mostrar debilidad, a no confiar en nadie, a dormir con un ojo abierto. Compartía una celda diseñada para 4 personas, con otros 11 presos, en condiciones de hacinamiento inhumanas. La comida era escasa y terrible, el agua frecuentemente estaba contaminada, y las enfermedades se propagaban rápidamente en esas condiciones. Emilio estaba en otra sección del penal, pero ocasionalmente se veían en el patio durante la hora de sol. Al principio intentaron hablar, reconstruir algo de su amistad, pero las conversaciones siempre terminaban en silencios incómodos. Había demasiado dolor entre ellos, demasiada culpa, demasiados reproches no dichos. Con el tiempo dejaron de buscarse. Se convirtieron en extraños que compartían una historia terrible y nada más. Guadalupe lo visitaba una vez al mes, cuando podía juntar el dinero para el transporte. Traía a los niños algunas veces, aunque Roberto prefería que no lo hicieran. No quería que sus hijos lo vieran en ese lugar horrible, vestido con el uniforme gris de preso, demacrado y envejecido. En cada visita, Guadalupe le contaba cómo estaban sobreviviendo. Había conseguido trabajo como cocinera en una fonda, levantándose a las 4 de la mañana y trabajando hasta las 9 de la noche por un salario miserable. Los niños la ayudaban como podían, vendiendo chicles en los camiones, cuidando coches, haciendo mandados. No había dinero para lujos, apenas había para comer. Roberto escuchaba todo esto sintiendo que el corazón se le hacía pedazos. Esta era la vida mejor que había querido darles. Un año después del juicio, Roberto recibió una visita inesperada. Socorro Mendoza, la viuda de Raúl, había pedido permiso para verlo. Roberto no quería encontrarse con ella, pero los guardias no le dieron opción. Fue llevado a la sala de visitas, donde Socorro lo esperaba sentada en una de las mesas de metal. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Roberto se sentó frente a ella, incapaz de sostener su mirada. «¿Por qué?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Por qué lo mataron?». «¿Por dinero?». Raúl trabajaba 2 empleos para mantener a nuestra familia. Ganaba menos que ustedes, probablemente, pero era un hombre honesto. Nunca le hizo daño a nadie. Roberto sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «No teníamos intención de matar a nadie», susurró. «Todo salió mal. Yo lo siento más de lo que puedo expresar. Sé que eso no sirve de nada, sé que no lo trae de vuelta, pero es la verdad». Socorro lo miró largamente. «Mi hijo mayor tuvo que dejar la escuela para trabajar», dijo. «Tenía 14 años, quería ser ingeniero. Ahora trabaja de ayudante de albañil. Mi hija de 11 cuida niños ajenos. Mi pequeño de 8 vende dulces en la calle». Cada palabra era como un puñal. «Lo sé», respondió Roberto. «Mi familia también está destruida. Mis hijos también están sufriendo. Pero sé que no es lo mismo, porque yo merezco estar aquí, y su esposo
No merecía morir. Socorro asintió lentamente. Vine porque necesitaba verlo a los ojos, dijo. Necesitaba ver si había algo de humanidad en usted, si había arrepentimiento real o solo palabras vacías. Se levantó para irse, pero antes de hacerlo agregó, no lo perdono, nunca lo perdonaré, pero al menos ahora sé que usted entiende el daño que causó. Eso tendrá que ser suficiente. Y se fue, dejando a Roberto sollozando con la cabeza entre las manos. Esa visita marcó un punto de quiebre para Roberto. Decidió que si iba a pasar casi 2 décadas en prisión, no las pasaría siendo solo un número más. Se inscribió en los talleres de carpintería que el penal ofrecía. Comenzó a asistir a las clases de alfabetización que impartía una monja que visitaba Lecumberri 2 veces por semana. Aprendió a leer correctamente, algo que nunca había tenido oportunidad de hacer bien. Leyó libros, muchos libros, cualquier cosa que pudiera conseguir en la biblioteca miserable del penal. Se alejó de los grupos de presos más violentos y trató de mantenerse fuera de problemas. Emilio, por el contrario, tomó otro camino. Se involucró con una de las bandas que controlaban parte del tráfico de drogas y contrabando dentro de Lecumberri. Se volvió violento, amargado, irreconocible. La pobreza y la ambición los habían llevado a cometer un crimen, pero la cárcel estaba terminando de destruir lo que quedaba del hombre que Emilio había sido. Las pocas veces que Roberto lo veía en el patio, Emilio tenía la mirada vacía de alguien que había perdido toda esperanza. Ya no eran amigos, ya no eran siquiera conocidos. Eran 2 extraños cuyas vidas se habían cruzado en el peor momento posible, con las peores consecuencias imaginables. Los años pasaron con una lentitud dolorosa. Roberto vio cómo sus hijos crecían a través de fotografías que Guadalupe le traía. Su hija mayor se casó a los 17 con un mecánico de Naucalpan. Su hijo mayor consiguió trabajo como chofer de camión de carga. Los 2 pequeños seguían en la escuela, milagrosamente, gracias a que Guadalupe trabajaba sin descanso para mantenerlos ahí. En 1982, Guadalupe le contó que había conocido a un hombre, un viudo que trabajaba en la construcción. No le pidió permiso, simplemente se lo informó. Roberto no tenía derecho a reprocharle nada. Él la había abandonado en todos los sentidos prácticos, incluso si seguía vivo. Le dijo que hiciera lo que la hiciera feliz. Después de esa visita, Guadalupe dejó de ir. Los niños tampoco volvieron. Roberto se había convertido en un fantasma en la vida de su propia familia. En 1984, Emilio fue apuñalado en el patio de Lecumberri durante una pelea entre bandas rivales. Murió desangrado en la enfermería del penal porque no había suficientes suministros médicos para salvarlo. Roberto se enteró 2 días después, cuando un guardia mencionó casualmente el incidente. Sintió una tristeza profunda y complicada. Emilio había sido su mejor amigo durante la mayor parte de su vida. Habían compartido la infancia, la adolescencia, los primeros trabajos, las primeras borracheras. Y al final, habían compartido un crimen que había destruido todo lo que ambos amaban. Roberto no pudo asistir al funeral porque los presos no tenían ese privilegio. Simplemente se sentó en su celda esa noche y lloró por su amigo, por las vidas que habían sido arruinadas, por todo lo que pudo haber sido diferente si hubieran tomado otras decisiones. En 1990, después de 16 años de prisión, Roberto Montes fue liberado por buena conducta. Tenía 59 años, el cabello completamente blanco, la espalda permanentemente encorvada, las manos artríticas. Salió de Lecumberri con la ropa que le dieron en una bolsa de plástico y 100 pesos en el bolsillo. El mundo que encontró afuera era completamente diferente al que había dejado. La Ciudad de México había crecido exponencialmente.
La crisis económica de los 80 había dejado cicatrices profundas en el país y todo le parecía extraño y abrumador. No sabía dónde ir. Su cuarto de vecindad en Tepito había sido demolido años atrás. Guadalupe vivía en algún lugar de Naucalpan con su nuevo esposo, pero Roberto no tenía su dirección y no estaba seguro de que ella quisiera verlo. Sus hijos eran adultos con sus propias vidas, y él era un extraño para ellos. Caminó por las calles del centro histórico, que seguía siendo reconocible a pesar de todos los cambios. Pasó frente a la joyería El Brillante, que ya no existía. En su lugar había una tienda de electrónicos. Pero Roberto podía ver todavía en su mente aquella noche de marzo de 1974, podía oír el disparo, podía ver a Raúl Mendoza cayendo. Consiguió trabajo como cuidador nocturno en un estacionamiento público cerca del Zócalo. Vivía en un cuarto diminuto en una vecindad de la colonia Morelos, un lugar ni mejor ni peor que el que había tenido antes de prisión. Ganaba apenas para sobrevivir. Comía una vez al día. No tenía amigos. Las noches las pasaba sentado en una silla de plástico en la entrada del estacionamiento, mirando pasar los coches y pensando en todo lo que había perdido. 70,000 pesos. Eso era lo que había valido su vida, la vida de Raúl Mendoza, el futuro de todas las familias involucradas. 70,000 pesos que nunca llegaron a tener. Un día de 1992, Roberto estaba comprando tortillas en un puesto del mercado cuando escuchó una voz que le resultó familiar. Se dio vuelta y vio a su hijo mayor, ahora un hombre de 32 años, comprando verduras con su esposa y 2 niños pequeños. Roberto se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Su hijo lo vio también. Por un momento, sus miradas se encontraron. Roberto esperaba ver odio o rechazo, pero lo que vio fue algo peor, indiferencia. Su hijo simplemente apartó la mirada, tomó a sus hijos de la mano y se fue sin decir nada. Roberto no intentó seguirlo. No tenía derecho. Se había perdido toda la vida de sus hijos. No había estado ahí para sus cumpleaños, sus graduaciones, sus bodas. Era un extraño que compartía su sangre y nada más. En 1995, Roberto leyó en el periódico que Socorro Mendoza había fallecido de cáncer. La noticia incluía una foto vieja de ella junto a su esposo Raúl. Roberto recortó la foto y la guardó en su cartera junto con una fotografía descolorida de su propia familia tomada en 1973. El último año feliz antes de que todo se viniera abajo. Eran los únicos objetos de valor que poseía. Cada noche, antes de dormirse, las sacaba y las miraba, recordando todo lo que había destruido con su codicia y su desesperación. Roberto Montes murió en 1998, a los 67 años, solo en su cuarto de vecindad. Lo encontraron 3 días después, cuando el casero fue a cobrar la renta. No había funeral, porque no había nadie que lo reclamara. Fue enterrado en una fosa común del Panteón Civil de Dolores, sin lápida, sin nombre. Su muerte no apareció en ningún periódico. No dejó herencia porque no tenía nada. Su vida había sido un testimonio del precio terrible que se paga cuando la pobreza y la ambición se combinan con decisiones desesperadas. Javier Soto, el tercero del grupo, cumplió su sentencia y salió de prisión en 1989. Se mudó a Guadalajara y nunca más volvió a la Ciudad de México. Trabajó en una fábrica de textiles hasta su jubilación. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Llevó su culpa en silencio hasta el día de su muerte en 2005. De los 3 hijos de Raúl Mendoza Suárez, el mayor eventualmente terminó la preparatoria nocturna y consiguió trabajo como inspector de obra en una empresa constructora. La hija se casó con un maestro de primaria y tuvo 4 hijos.
El menor estudió contabilidad en una universidad pública y abrió su propio despacho. Ninguno de los tres olvidó nunca la noche en que su padre fue asesinado. Ninguno perdonó nunca a los hombres responsables. Cada 15 de marzo se reunían en el Panteón Jardín donde estaba enterrado Raúl para dejar flores y recordar al hombre que había sido su padre. La joyería El Brillante cerró 6 meses después del asalto. El dueño no pudo recuperarse económicamente del golpe y vendió el local. Por años, diferentes negocios ocuparon ese espacio. Una zapatería, una tienda de telas, una librería. Ninguno prosperó. La gente del barrio decía que el lugar estaba maldito, que el fantasma de Raúl Mendoza vagaba por ahí. En 1998, el edificio fue demolido para hacer espacio para un estacionamiento de varios niveles. Si te gustó esta historia verdadera sobre cómo la pobreza y las malas decisiones pueden destruir vidas, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este caso. ¿Crees que Roberto y Emilio merecían compasión o solo justicia? Te leemos. El asalto frustrado al centro histórico en marzo de 1974 quedó registrado en los archivos judiciales como el caso número 2847-64. Décadas después, criminólogos y sociólogos lo estudiaron como un ejemplo de cómo la crisis económica de los años 70 empujó a ciudadanos comunes al crimen. Pero detrás de las estadísticas y los análisis académicos estaban las vidas reales, de personas reales que habían sufrido consecuencias reales. Raúl Mendoza nunca vio crecer a sus hijos. Socorro Mendoza vivió el resto de sus días en pobreza y dolor. Los hijos de Raúl cargaron con el trauma durante toda su vida. Roberto, Emilio y Javier destruyeron no solo sus propias vidas, sino las de todos los que los amaban. La amistad de décadas entre Roberto y Emilio, forjada en las calles de Tepito durante la infancia, sobrevivió la pobreza y el trabajo duro, pero no sobrevivió la ambición desesperada por escapar de esa pobreza. El último día que se vieron con vida, en el patio de Lecumberri, poco antes de que Emilio fuera asesinado, no intercambiaron palabras. Solo se miraron desde lejos, dos hombres que habían sido hermanos en todo excepto la sangre, ahora separados por un abismo de culpa y arrepentimiento que nunca podría ser cruzado. Esa mirada final contenía todo lo que no podían decirse: perdón, remordimiento, dolor y la terrible comprensión de que habían destruido algo que jamás podría ser reparado. Las calles del centro histórico de la Ciudad de México, donde en 1974 3 hombres desesperados intentaron cambiar sus destinos y terminaron destruyéndolos, la vida continuó. Los vendedores ambulantes siguieron pregonando sus mercancías. Los trabajadores siguieron levantándose al alba para ganar su sustento. Las familias siguieron luchando contra la pobreza día tras día. Y en algún lugar de los archivos policiales, la historia de Roberto Montes, Emilio Vega, Javier Soto y Raúl Mendoza Suárez permanece como un recordatorio eterno de que algunas decisiones, una vez tomadas, alteran irrevocablemente el curso de vidas enteras. No hubo ganadores en esta historia, solo perdedores, familias destrozadas, sueños aplastados, vidas desperdiciadas. Y al final, todo por 70,000 pesos que nunca existieron.